Bien, en la última clase habíamos visto el tema de las consultas, o sea, ya habíamos cargado la información dentro de las tablas y realizamos algunas preguntas a la base de datos para que me filtre determinada información. Habíamos realizado un par de ejercicios con respecto a, teníamos por un lado el kiosco, el práctico de la agenda, y después acá en el otro sistema operativo, que era una versión un poco más viejita de Access, creo que habíamos realizado también, a ver si acá ya estaba terminado, creo que era este de Instituto. Miren, y acá estaban las consultas. Bien, listo. Bueno, vamos a minimizarlo. Acá. Voy a abrir la base de datos de mi kiosco. Y ahora, nosotros tenemos hasta ahora visto dos objetos, tablas y consultas. Si el día de mañana a mí me gustaría imprimir la información, yo puedo agarrar esta tabla e imprimir los datos que aparecen. Me quedaría el diseño como si yo imprimiera, por ejemplo, una planilla de Excel, donde tenemos por un lado los títulos y después la información correspondiente debajo de cada uno de ellos. Lo mismo ocurre en el caso de las consultas. Cuando yo abro las consultas, veo la información y lo estoy visualizando como si fuesen planillas de Excel, o sea, no tiene mucho diseño. Pero cuando nosotros queremos imprimir datos, a nosotros nos gustaría que tenga un poco más de diseño, un poco más de formato. Para eso, dentro del programa Access, existe lo que se conoce como informes o también conocidos como reportes. La finalidad de estos objetos es imprimir la información, ya sea datos que se encuentran en tablas, como también información que se encuentra dentro de las consultas. En vez de imprimir, por ejemplo, las consultas, vamos a ver acá, a ver qué pedía el B, Arco. Por ejemplo, si yo quisiera una lista completa de todos los productos que sean de la marca Arcor, en vez de tener una tabla como esta, a mí me gustaría tener algo más presentable, donde se muestre quizás la fecha, se pueda colocar un logo, un título, por ejemplo, el título que diga productos de la marca Arcor. Entonces, para poder hacer eso, hacemos lo siguiente. Selecciono el objeto del cual yo quiero crear este informe o este reporte, simplemente con un clic. Me voy hasta la ficha Crear y acá en el grupo Informes tenemos distintas opciones y acá voy a elegir en un principio la opción que se llama Informe únicamente. En el momento que hacemos clic, Access automáticamente me genera este diseño. Me coloca un logo por defecto, un título, que este título corresponde al nombre que aparece acá. Si, por ejemplo, en vez de llamarse golosinas, se llama mercadería, entonces el título cambiaría y sería mercadería. De manera automática también
me genera lo que es la fecha y la hora. Abajo me trae la información como fuese una tabla, los títulos, la información debajo, y también me muestra un pie de página indicándome la posición y la cantidad de hojas, diciéndome, bueno, estás en la hoja número 1 de un total de una sola hojita. Si fuese más cantidad de datos, quizás me diga, bueno, te encontrás en la página 1 de un total de 20 hojas, por ejemplo. Acá, como detectó lo que serían precios, automáticamente me hizo una autosuma. ¿Alguna duda con el informe? ¿Algo que quieran consultar? No, profe, dale todo bien. Ok. Bien, entonces, este diseño lo armó automáticamente Access, pero nosotros podemos igualmente hacerle modificaciones. Supongamos que, por ejemplo, acá quisiera sacarle este logo. Por ejemplo, tampoco me gustaría que aparezca la hora en un rinconcito. Y con respecto a la suma, fíjense que está un poco cortado los números. Entonces, esa información se puede editar. ¿Cómo hacemos para modificarlo? Tenemos que acceder a la vista diseño del informe. ¿Cómo hacemos para entrar en la vista diseño? Uno de los pasos más comunes era hacer clic derecho en la pestaña y acá tenemos la vista diseño. Otra opción que la vamos a encontrar en la ficha diseño de informe, en el grupo vistas, en la lista desplegable ver. Desde acá también tenemos la opción vista diseño. Y en la parte inferior, el último icono que se encuentra acá también me permite acceder a la vista diseño. ¿Sí? La vista diseño la van a encontrar en tablas, consultas, informes, formularios. Es la vista que nos permite hacer algunas modificaciones, ya sea con respecto a la información que se encuentra dentro de los títulos, a los criterios de las consultas o, en este caso, como estoy en los informes, me va a permitir cambiar la apariencia de mi informe. Entonces voy a hacer clic derecho y voy a acceder a la vista diseño. Desde acá, si yo por ejemplo quiero sacar el logo, simplemente hago un clic, ahí vemos que el elemento queda seleccionado y presiono la tecla suprimir. Y automáticamente se elimina. Si yo no quiero la hora, lo mismo, hago un clic en la hora y lo suprimo. En vez de llamarse golosinas, o sea, en vez de que tenga este título, le voy a cambiar y le voy a poner tabla y le voy a dejar golosinas. Tabla de golosinas o tabla golosinas. ¿Qué más puedo cambiar? Acá en la parte inferior, si se fijan, dice suma, igual, precio. Esta cajita le podemos cambiar el tamaño y hacerla un poco más alta. Dentro de esta misma vista, no solamente podemos eliminar elementos, cambiar de tamaño a otros objetos, sino que también podemos darle un poco más de formato. Supongamos que el título no me gusta la fuente que se utiliza. Entonces acá, en herramientas de diseño de informe, tenemos la opción formato. Podemos elegir otro tipo de letra diferente, cambiarle el tamaño, cambiarle el color, la alineación,
dentro de nuestra cajita. Todos los cambios que yo haga se van a ver reflejados de manera automática. Acá la fecha la voy a poner en negrita y cursiva. Esto para darle un diseño distinto. Acá también le voy a dar cursiva a lo que es la cajita. Si quiero que la cajita sea un poquito más grande, se puede estirar también para que sea un poquito más ancha. Fíjense cómo cambiando el tamaño, el ancho de una columna, automáticamente me va cambiando el ancho de las columnas que están por arriba. O sea, como que están conectadas. Y acá, por ejemplo, esta información sería el número de las páginas. Está demasiado corrido hacia la derecha, así que lo voy a traer un poquito más hacia la izquierda. Ahí estaría. Una vez que terminé de hacer las modificaciones, le cambié la letra, el tamaño, los estilos, le cambié jugué un poquito con la alineación. Si yo quiero regresar y ver el resultado final, tengo que hacer clic derecho nuevamente y ahora me voy a la vista informes. Desde acá es donde se hace una vista previa de la información que después se va a estar imprimiendo. Si yo quiero regresar, porque digo, no, me están faltando más cosas. Clic derecho, vista diseño, y ahí regreso nuevamente. Acá, por ejemplo, me gustaría centrar los títulos, así que los voy a seleccionar y voy desde acá, formato, en el grupo fuente, tengo las alineaciones y lo voy a colocar en el medio. Voy a regresar a vista de informe y ahí tengo los títulos un poco más centrados. Hola Luis, muy buenas tardes. Entonces acá simplemente con un solo clic acabo de crear un informe y después en vista de diseño le hice algunas modificaciones. Estos elementos se guardan. Puedo hacer clic derecho en la pestaña y elegir la opción guardar o en el icono. Desde ahí también lo podemos hacer. Vamos a poner a guardar. Me pregunta el nombre para el informe, le voy a dejar golosinas y pongo aceptar. Y si se fijan, dime. Yo no pude ver completa la clase 2 y quise ir a buscarla donde se guardan y no estaba, o no me apareció a mí. A ver, un segundo. Ah, sí, no estaba. Me avisó una alumna, me había olvidado subirla. Estaba en YouTube, o sea, la subí el mismo jueves a YouTube, pero me había olvidado subirla en el Classroom. Así que recién está subido de ayer. Bueno, gracias, profe. No, no hay problema, no hay problema. Así que bueno, menos mal que me avisaron, si no. Entonces acá ya tenemos creado el primer informe. Como les había comentado, estos informes yo puedo extraer la información de una tabla o también de las consultas. Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutarlo. Había uno que era de Arcor, creo que era el B. Sí, acá está. Supongamos que yo quisiera presentar un informe. De repente en la oficina me dice, mira, necesitamos que me muestres un listado de todos los productos que tenemos de tal sector, ¿sí? O un listado específico. Entonces, yo por ejemplo acá tengo una lista de productos que son de la marca de Arcor. Para no presentarlo así, como fuese una planilla de Excel, una tablita común y corriente, ¿qué es lo que hago? Me voy a crear, voy al grupo informes y hago un clic acá en informes. Y automáticamente ya me generó
este informe. Recuerden que por defecto les va a aparecer como título el nombre del objeto, se llama consulta B, entonces acá me dice consulta B. Entonces en este caso, a mí me gustaría que en vez de que diga consulta B, que me dé el título, por ejemplo, productos de la marca Arcor o productos Arcor. Por lo tanto, si yo tengo que hacer correcciones, hago clic derecho y me voy a la vista diseño. Y lo primero que hago es borrar este título. Y voy a poner productos Arcor. El logo en este caso no me interesa, así que lo voy a suprimir. La hora también la voy a sacar. Y esta cajita que queda muy cortada, voy a cambiarle el tamaño para que sea un poquito más grande. Voy a centrar los títulos desde inicio, no, desde el formato, centrar. Y ahora regreso. Clic derecho, vista informes, y acá ya lo tengo terminado. Si por algún motivo no quiero que me aparezca el número, no se preocupen. Desde acá yo esto lo puedo eliminar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí me gustaría que hubiera un recuento? Pero me gustaría indicar de qué es este número, pues ahí salió un número 2. Yo sé que se trata de un recuento de la cantidad de productos que hay, o sea, si hay 1, 2, 3 o 50. Pero a mí me gustaría escribir la palabra recuento de productos o tanta cantidad. Para eso, si yo voy a la vista, tengo solamente el número 2. Y a mí me gustaría que antes aparezca cantidad de productos, tanto. También desde la vista diseño, esta cajita se puede agarrar y cambiar de posición. Lo puedo poner en una ubicación diferente. Y acá le podría escribir lo siguiente. Vamos a poner cantidad de productos. Ahí estaría. Cantidad de productos. Vista informe y ahí me dice cantidad de productos, tanto. Si es demasiado grande, vamos a ver si me permite achicarlo sin que afecte. No, arriba se ve grande. Entonces lo que voy a cambiar es la alineación. Voy a cambiar la alineación. A ver acá a la derecha. O sea, ahí estaría. Entonces ahí tengo cantidad de productos, 2. Vista diseño. Entonces nosotros podemos no solamente eliminar la información que no queremos que se vea, sino que también podemos modificar y agregar algún que otro dato que necesitemos. Y siempre guardar, no se olviden. Voy a dejarle el mismo nombre, consulta B. Fíjense cómo está distribuido. Tenemos tablas, tenemos consultas y acá abajo tenemos informes. ¿Qué pasa si yo quiero cambiarle el nombre? Digo, no, consulta B, no me gusta el nombre, se lo quiero cambiar. Tengo que cerrar, o sea, no puede haber nada abierto. Nada, me refiero a que este informe no tiene que estar acá abierto. O sea, si tienen, por ejemplo, una consulta abierta, pueden cambiarle el nombre a este objeto. Pero siempre es mejor que quede todo vacío. Le hacemos clic derecho, es como si le cambiáramos el nombre a un archivo. Y acá tengo, desde el menú contextual, cambiar nombre. Y le puedo poner productos Arcor. Lo mismo acá en la consulta. Yo acá le dejé consulta B porque era la letra de la consigna. Pero acá le podría cambiar el nombre y podría colocar productos Arcor, entre paréntesis. Ya que teniendo un nombre más descriptivo, me ahorra tener que abrir y ejecutar la consulta para ver qué es lo que hace.
Yo ahora, por ejemplo, si quería ver la consulta que me muestra los productos de Arcor, no tengo que andar probando uno por uno. Directamente yo sé que la consulta B es la que tiene este resultado. Lo mismo con las siguientes. Yo, por ejemplo, el resto no me acuerdo qué hacen. Supongamos que hay 20 consultas y tengo que andar revisando una por una. Entonces, pueden ponerle nombre a los costados como una breve descripción de qué es lo que hace cada uno. Voy a la vista diseño y, por ejemplo, esta me dice precio unitario mayor a 10. Entonces, primero lo cierro y le cambio el nombre. Hola Mary, buenas tardes. Clic derecho y acá le voy a poner. Hola, profe. Hello. ¿Me perdí de algo? Un poquito, no te preocupes. Después igualmente lo voy a repetir. Vamos acá. Esta es la cantidad entre 25 y 50. Le estoy cambiando el nombre a las consultas. 25 y 5 para identificarlos más fácilmente. Bueno, esta creo que mostraba simplemente los datos de la tabla. Muestra la tabla. Algunos datos, pero no es que tiene un criterio específico. Entonces ahora ya tengo un informe de los productos que son de Arcor. Voy a hacer un informe de cada una de las consultas. Así como está, seleccionada, voy a crear. Un segundillo. Se me trabó la base de datos. Ahora sí. Entonces, acá en la consulta me voy a crear. Desde el grupo informes, hago un clic en informe. Y acá fíjense que queda el nombre consulta solamente. Y además, siempre fíjense que el recuento de los números, la cajita queda como chiquitita. ¿Cómo hago para modificarlo? En la pestaña hacemos clic derecho, vista diseño, y desde acá le voy a cambiar el tamaño de esta cajita para que sea un poquito más grande. Voy a eliminar la hora, por una cuestión de que a mí no me gustaba la hora. Y acá le voy a poner información o datos de la tabla directamente. Y el logo no tiene nada, así que lo suprimo. Clic derecho, vista informe para ver cómo quedó. Y ahí recién lo guardo. Datos de la tabla. Hago lo mismo con la consulta C. La dejo marcada. Crear. Informe. Vista diseño. Y acá hago los cambios. Lista de productos con precio mayor a 10. Si yo quiero que el texto del título sea todo, en vez de que quede dividido, separado, por ejemplo, en 2 renglones, a mí me gustaría que ocupe todo a lo largo. Entonces, vuelvo a la vista de diseño, tengo que cambiar el tamaño de esta cajita y estirarlo. Fíjense cómo al estirarlo, el resto de la información se va cambiando el tamaño. Si en un momento no quiero representar lo que es la suma, o sea, no quiero que me haga una autosuma, o sea, simplemente quiero que me muestre los datos, sin una suma ni nada. Siempre desde vista diseño, desde acá voy eliminando la información que no quiero.
vista informes para ver cómo va quedando y fíjense que ahí se eliminó totalmente. Si yo quiero cambiar el tipo de letra o los estilos, recuerden que tienen que ir acá en herramientas de diseño de informe, formato, y acá le cambiamos el tipo de letra, el estilo y la alineación. Ahora sí. Clic derecho, vista informe, y ahí ya tengo todo listo. Una vez que lo tengo, lo guardo. Productos con precio mayor a 10. Y voy con la última. Un clic. Voy a la pestaña Crear. Informe. Nuevamente, clic derecho, Vista Diseño. Y voy cambiando algunos datos. Elimino lo que yo no quiero y le cambio el título. Y acá lo mismo, voy a estirarlo. Y esto lo voy a hacer incluso más chiquitito. Esto también. Y lo voy a centrar. Clic derecho, vista informe. Si me aparecen los numerales, es como en Excel, cuando la información no entraba en las columnas. Significa que la cantidad de datos que hay, que se encuentran dentro, no se pueden visualizar correctamente. Entonces tengo que cambiar el ancho de esta casilla. Vista informe, sigue sin verse. Y ahí podemos visualizar todo. No se olviden siempre, si hay algún dato que no quiero, lo marco y directamente presiono en suprimir. Y una vez que ya terminé de darle el formato, voy a centrar los títulos. Ahí están. Lo guardo. Y acá le voy a poner productos con cantidad entre 25 y 50. Entonces, recordemos lo siguiente. Tenemos hasta ahora los siguientes objetos. Las tablas que me van a permitir cargar los datos, o sea, la información que vamos a estar usando. Las consultas que me permiten filtrar esa información que tienen las tablas y poder visualizar únicamente el dato que requerimos. Y el informe, cuya finalidad, ¿sí?, cuya tarea es imprimir los datos, ¿sí? La tarea del informe o los reportes es imprimir esos datos. Acá estos quedan guardados, pero después, si yo los necesito, directamente voy y los imprimo. Sí. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda con los informes? Ahora, igualmente lo voy a hacer en el siguiente ejercicio. Voy a crear también los informes. Se van a hacer dos temas nuevos. Informes por un lado, que es un tema muy cortito, y formularios.
¿Alguna duda? Aquí. ¿Se puede hacer un informe de la tabla directamente? Exacto. Haces un clic en la tabla y vas a crear informe. Listo. Agarra toda la información y ya la vuelca en la hoja. Se puede hacer un informe de una tabla, de una consulta. Este lo voy a cerrar. Ahí lo voy a cerrar. Voy a abrir la base de datos agenda. Y también voy a hacer informes por cada uno de los objetos que tengo acá. Voy a hacer un informe para la tabla amigos y los informes para las consultas. Así que los voy a esperar a que tengan abierta la base de datos de agenda para poder continuar. No, o sea, son las bases de datos con las que estuvimos trabajando hasta ahora. La base de datos de agenda. Esa fue una de las primeras que hicimos. No se preocupen si no tienen las consultas hechas en esa base de datos, por lo menos vamos a hacer el informe para las tablas. ¿Ya tienen la base de datos agenda lista?
bien, very good. Bien, aquí. Una vez que tenemos la agenda, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer informes nuevamente. Hacemos un clic en la tabla. Si de repente hicieron doble clic y se abrió la tabla, no se preocupen, no hay ningún problema. Así como está, también pueden crear los informes, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a dejar esto abierto para que vean que también se puede hacer sin problemas. Van a crear, van a ir a informes y hacen un clic en la palabra informe. Y vemos que ahí se generó el informe. En este caso, la tabla de amigos es bastante extensa. Y si yo, por ejemplo, lo quisiera imprimir en una hoja vertical, no saldría, ya que, por ejemplo, por defecto, el informe está en esta orientación. Y por la cantidad de datos que tengo, a mí me gustaría que el informe se imprima en una orientación de papel distinta. Cuando fuimos a la vista diseño, vimos que podíamos eliminar partes del informe que no queríamos, cambiar de tamaño, cambiar el estilo de letra, el tamaño y el formato. Pero acá, si yo quiero cambiar el tamaño de la hoja, tenemos que ir hasta la opción configurar página. Y en el grupo diseño de página nos vamos a encontrar con las opciones que permiten modificar la orientación del papel. Por defecto está en vertical, así que yo lo voy a pasar a horizontal. Entonces ahí en horizontal va a quedar un poquito mejor. Acá aparece una línea divisoria, pero esto lo podemos cambiar porque el ancho de las columnas es enorme. Por ejemplo, el teléfono no requiere tanto espacio. Lo mismo la localidad. Pero para poder cambiar el ancho de algunas columnas, ¿qué tengo que hacer? Ir a la vista diseño. Así que me voy acá en la pestaña, voy a ir a la vista diseño. Y desde acá puedo cambiar el ancho de las columnas. Provisoriamente voy a ocultar este panel haciendo un clic en la flechita, esto para que no me moleste mucho. Y voy a ir al teléfono y le voy a cambiar, me voy a correr un poquito a la derecha y le cambio el ancho. La localidad también, le voy a cambiar un poquito el ancho, no tanto. Y fíjense cómo todo se va corriendo. La edad también, son solamente 2 dígitos. Correo también, un poquito. Listo. Yo marco, por ejemplo, teléfono que no marcan todas en anaranjado, y si corro uno, se corren todas, pero después no se queda grabado tampoco. Dentro de la vista diseño, Sí. fíjate de hacer un clic solito adentro. Por ejemplo, acá me está marcando solo el teléfono. Si yo me posiciono, tiene que aparecer la doble flechita y ahí cambio el tamaño. Ya sea si yo lo estiro o lo achico, el resto de las cajas que se encuentran a la derecha también se van corriendo, o sea, se van acoplando. Ah, porque lo estoy haciendo, está doble, entonces lo hago en la de abajo, en la de arriba. Exacto, puede ser la de arriba, puede ser la de abajo. También afecta el ancho. Cualquiera de las dos. Ya sea el título que se encuentra en el encabezado de página o la otra cajita que se encuentra en el apartado detalle. O sea, cualquiera de estas dos. Es simplemente un solo clic, porque te tiene que resaltar este borde para poder cambiarle el ancho. Un solo clic
y cuando aparece la flechita doble, ahí lo achico. Si quiero ver cómo está quedando, a ver si no se me fue la mano achicando, clic derecho en la pestaña, Vista Informes. Y ahí lo tengo. Vuelvo nuevamente a la vista diseño. Voy a cambiar acá, en vez de poner amigos, voy a poner lista de amigos. Lista de amigos. Y sin la hora. Recuerden que para eliminar algo, hacen un clic y presionan suprimir. ¿Cómodos con el informe? ¿Pudieron hacer el informe? ¿Hay alguna duda? No se olviden de consultar. Lo importante es que toda la información se vea correctamente. Recuerden que si quieren cambiar el tipo de letra, el tamaño, hacen simplemente un clic, por ejemplo en el título, y desde formato podemos cambiarle el tipo de letra y la alineación. No solamente se lo podemos cambiar al título, sino también, voy a vista de informe, si yo quiero que se resalten un poco más los títulos de cada una de las columnas, acá fecha de cumpleaños quedó cortada. Voy a ir al teléfono y esto lo voy a expandir un poco más. Si yo quiero que los títulos queden con un determinado tamaño, lo mismo. Selecciono los títulos, voy a formato y le cambio el tamaño, la alineación. Ahí le apliqué negrita. Vista informe y ahí ya tengo los títulos más resaltados. Una vez que ya lo tengan listo, lo pueden guardar. Voy a regresar acá a esta columna. Clic derecho, guardar. Y le puedo dejar amigos o lista de amigos. Y listo. Si tengo los elementos, no se olviden de ir cerrando para que no se llenen las pestañas y sea más prolijo de trabajar. Asegúrense que siempre quede todo cerradito. Y así como hicimos el informe para la tabla, haremos el informe para cada una de las consultas. Crear informe. Clic derecho en la pestaña, vista diseño.
No es obligatorio que siempre le estén cambiando el formato, pero sí está bueno recordar cómo es que se hace. Amigos de Morón. Amigos de Aedo. El ancho de la fila, profe, también se cambia igual en el... Sí. O sea, si lo quieren cambiar, lo pueden cambiar. Le hacen un clic para activarlo y le van cambiando el ancho. Ya sea el ancho, y si quieren cambiarle el alto, también le pueden cambiar el alto. El alto es el que no me sale. Al alto es lo mismo. Hacen un clic y lo estiran un poco más para abajo. Ah, está, ok. Ahí me faltan esta y una más. Y la última. Y listo, ahí ya tengo informes de cada una de las consultas y de la tabla. Bien, de la misma manera que hicimos la agenda, esto lo voy a cerrar, me voy a ir a la versión 2010 de Access, que es donde teníamos la base de datos instituto. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a ir con la tabla alumnos, me voy a crear, dentro del grupo informes, elijo la opción informe y acá también lo tengo. Desde la pestaña puedo acceder a la vista diseño y acá hacer los cambios que requiera. Y ahí lo guardo. Lista de alumnos. Vamos con consulta. Crear informe.
La consulta era 12 meses. Vista, diseño. Listado, vamos a poner alumnos cursando 12 meses. La consulta B era alumnos que estudian computación. Creamos el informe. Alumnos que estudian computación. Recuerden que si tienen que cambiar el título, el ancho, se acercan al borde y lo estiran. Aquí vamos a hacerla un poco más pequeña. Me quedó demasiado pequeñita. Ahora sí. Y la última era con vocal. Alumnos con nombre o apellido con vocal. Ahí lo tengo. Listo. Ahí estaría. Y también un informe para cada uno de los objetos. Bien, nos falta ver un poquito más acerca de los informes, algún que otro detalle, pero por ahora vamos a dejarlo acá. A continuación vamos a ver el siguiente objeto, que son los formularios. Voy a regresar a una de las bases de datos que utilizamos recién, que es por ejemplo la del kiosco. En el caso de los formularios, desde estos objetos yo también voy a poder visualizar la información, pero estos datos los voy a poder ver de manera individual. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer un clic
así como trabajamos con los informes, un clic en el objeto del cual quiero crear el formulario. Y digo, bueno, de la tabla de golosinas voy a hacer el formulario. Voy a la pestaña Crear, voy al grupo Formularios y elijo acá el botón que se llama Formulario únicamente. En el momento que hacemos un clic, me trae los datos en la pantalla, pero a diferencia de las tablas y a diferencia del informe que me trae una lista completa de todos los datos, con el formulario voy a poder visualizar la información una por una. Por ejemplo, acá estoy viendo únicamente los datos del primer registro, que es gaseosa. Entonces, ¿qué es lo que me trae? Me trae el número del artículo, la descripción, la marca, el precio y la cantidad vendida, pero únicamente la información que corresponde a Gaseosa Lima. ¿Qué pasó con el resto de los datos? Porque yo en la tabla de golosinas yo tenía un total de 10 registros y únicamente estoy viendo uno. En la parte inferior del formulario, chiquitito acá en la parte de abajo, fíjense que aparece un número que dice 1 de 10. Significa que me está mostrando el primer dato de un total de 10. Si yo quiero ver el resto de la información, me aparece una pequeña flechita que apunta hacia la derecha, una flechita individual. Si yo mantengo el cursor unos segundos, me dice siguiente registro. Cuando yo le hago un clic, cambia la pantalla y ahora me dice número de artículo 2, descripción, galletitas dulces, Arcor, el precio de ese producto y la cantidad vendida. Y así con cada uno. Fíjense que a medida que vamos avanzando me dice 3 de 10, 4 de 10, 5 de 10. ¿Qué pasa si yo quiero regresar al primer registro? Estas flechitas solitas nos permiten movernos de a un registro. O sea, moverme al siguiente, moverme al anterior. Y la primer flechita que tiene como una rayita al final de la flecha, esas me permiten ir al primer registro y al último registro. Entonces, si yo estoy en el último registro y quiero ir al primero, hago un clic en este botoncito y me voy al primer registro. Si quiero ir al último y visualizar los datos, hago un clic en este botoncito y me voy directamente al último dato. A diferencia de los informes, en el caso del formulario yo lo podría imprimir, no hay ningún problema, pero estaría imprimiendo únicamente un solo dato. En este caso, por ejemplo, el artículo de gaseosa. Si se trata de una empresa y yo tengo toda la información de mis empleados, nombre, apellido, dirección, quill, localidad, fecha en que ingresó al trabajo, el puesto de trabajo que tiene, la categoría, o sea, si tengo mucha cantidad de información y me interesaría imprimir solo un dato, entonces podría hacer uso de los formularios. Buscaría en qué número se encuentra el usuario y solamente imprimiría la información que se encuentra en pantalla. Puedo ir al menú archivo e imprimir. Entonces puedo obtener una vista previa de solamente la información de un registro. Recordemos nuevamente los registros. ¿Qué son? Los registros son los datos que nosotros cargamos dentro de las tablas. Entonces, estos productos, cada uno de ellos es un registro distinto. Por lo tanto, acá me está mostrando la información de un solo registro. Desde los formularios también tenemos, si yo por ejemplo voy acá, en la pestaña, hago clic derecho, voy a
vista diseño, puedo acceder y cambiar algunas opciones como el título. Quiero cambiarle el formato para que quede centrado, quiero eliminar la imagen. ¿Sí? Es más o menos como en los informes, que podemos entrar en la vista de diseño y hacer algunas modificaciones con respecto al formato, la apariencia final. Vista formulario. Así que lo que quiero que hagan es que hagan un clic en la tabla golosinas, vayan a crear y en el grupo formulario presionen acá en formulario para poder crearlo. Yo voy a volver a hacerlo. Golosinas, crear, formulario. Y listo. Una vez que lleguen hasta este paso, me avisan y continuamos. Ahora vamos a ver qué más podemos hacer con los formularios. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Bien. Bien, ahora vimos que con los botoncitos que se encontraban en la parte inferior podíamos ver el resto de los datos. Acá estoy viendo uno solo y yo para poder desplazarme tenía el botoncito para ir al siguiente registro, al último registro, al registro anterior y al primer registro. Usar esos botoncitos que están ahí abajo resulta un poco incómodo. Primero porque son chiquititos, no se ve nada. Y segundo, a mí me gustaría que fuesen unos botones un poco más descriptivos. Un botón que me diga ir al registro siguiente o ir al siguiente dato. O sea, que me muestre un poco más de información. Para eso, en la pestaña voy a hacer clic derecho y me voy a ir a la vista diseño. Así como estamos, acá tenemos un pequeño espacio que dice pie de formulario. Y por encima, si se fijan, es como un rectángulo que está dividiendo. Me voy a posicionar acá en la parte superior de este rectángulo. Y cuando me posiciono aparece como una flechita doble. Y voy a estirarlo un poquitito más para abajo. Esto me va a permitir tener un poco más de espacio. Recuerden, tienen que ir a la parte superior, en el borde superior. Cuando me acerco, mantengo presionado y arrastro. Quiero tener un poquito de espacio. Lo que se pueden hacer en los formularios es insertar objetos, o sea, insertar elementos como pueden ser botones, listas desplegables también. Pero ahora lo que me interesaría es esos botoncitos que yo tenía antes ahí abajo chiquititos, me gustaría tenerlos acá un poco más grandes dentro del propio formulario, o sea, donde tengo los datos. Voy a ir a herramientas de diseño de formulario y en la pestaña diseño de formulario tenemos distintos grupos y nosotros vamos a centrar nuestra atención en el grupo controles. Lo primero que tenemos son estos objetos que aparecen en la pestaña, que son los distintos elementos, o sea, los distintos controles que podemos insertar. Por ahora, el que más vamos a estar utilizando es este que se encuentra acá, que son los botones de comando, cuya apariencia puede verse distinta, ya que si yo creo
voy a hacerlo rápido acá para que lo podamos ver. Acá, por ejemplo, tenemos también unas crucecitas y me dice botón. Y acá también botón. Pero en otras versiones de Access, a ver si tengo... Bueno, en otras versiones se veía ligeramente diferente, pero no cambiaba mucho, era un leve cambio que se hacía, pero no recuerdo si era en la versión 2007 o en la versión 2013. Creo que era en la versión 2007. Ah, no, está bien, eran iguales. Se ve que era la versión 2007. Bueno, mejor. Entonces acá vamos a tener este control, que es un recuadro con unas crucecitas adentro, que sería el botón. Voy a hacerle un solo clic. Me voy a posicionar en este apartado que yo dejé exclusivo, así separadito, para poder insertar los botones. En el momento que dibujamos, no importa el tamaño que nosotros lo dibujemos. Por ejemplo, voy a hacer un tamaño súper grande. Ese sería un botón. Lo importante es lo siguiente. Luego de dibujar el botón, nos tiene que aparecer este cuadro de diálogo llamado asistente para botones de comando. Entonces los voy a esperar hasta este punto. Recuerden, fui a diseño de formulario, dentro de herramientas de formulario, y en el grupo controles seleccioné el objeto botón. Y fui acá en la parte inferior y dibujé un botoncito. Y me tiene que salir el asistente. Así que quiero que lo hagan y en cuanto les salga el asistente me avisen para ir a continuar. Muy bien, very good. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué me apareció este asistente? Yo les había comentado en un inicio con respecto a las bases de datos, con respecto a lo que es Access, que hay un apartado que son las macros, donde se utiliza mucho el lenguaje de programación que se llama Visual Basic para aplicaciones. ¿Qué ocurre? No todos los que manejan Access tienen conocimientos en programación. Entonces, estos botones, si yo por ejemplo no tuviera el asistente, tendría que utilizar el lenguaje de Visual Basic para poder darle un código, o sea, una tarea a realizar a este botón. Entonces, este asistente que aparece me dice, bueno, ¿qué es lo que querés que haga este botón? Dentro de las tareas disponibles para este botón, tenemos lo siguiente. Primero, el apartado de categorías, donde yo puedo elegir de esta lista una categoría específica. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con informes, tengo un apartado especial para trabajar con informes. Si yo quiero usar los formularios, tengo una categoría exclusiva para los formularios. Dependiendo qué categoría seleccionemos primero, acá a la derecha me va a aparecer una lista de acciones, o sea, una lista de tareas que se pueden ejecutar usando este botón. Acá, por ejemplo, me gustaría que este botón me permita ir, por ejemplo, al último registro o al registro siguiente, o sea, que me permita avanzar entre los registros, entre los datos. Dentro de la
lista de categorías tenemos lo siguiente. Tengo dos opciones que me permiten trabajar con registros. Una es navegación de registros y la otra es operaciones con registros. En la primera opción, navegación de registros, dentro del grupo de acciones, fíjense que aparecen estas opciones. Buscar registro, buscar siguiente y más abajito me dice ir al primer registro, ir al registro anterior, ir al registro siguiente, ir al último registro. Estas 4 tareas, estas 4 acciones que se encuentran acá, son las mismas que aparecían antes a modo de flechitas chiquititas en la parte inferior. Entonces, estas son las acciones que nosotros vamos a utilizar. Así que hacen un clic en navegación de registros y en el grupo acciones voy a ir en orden, voy a elegir la primera, la que dice ir al primer registro. De esta forma. Navegación de registros, ir al primer registro. Como esto es un asistente y me está guiando paso a paso, yo tengo acá un botón que dice siguiente. Así que voy a hacer un clic en el paso siguiente. Bien. En el paso que recién pasamos, me pedía indicar qué es lo que iba a hacer ese botoncito. En este paso en el que nos encontramos ahora, nos dice, bueno, ¿cómo querés que sea la apariencia de este botón? ¿Querés que tenga una imagen? Y me muestra acá una vista previa de cómo se vería. Que puede ser la imagen, ir al primero, o una flechita que apunta hacia arriba. Entonces tenemos estas dos opciones. Si se fijan bien en la apariencia, es muy similar a la que se encuentra acá para ir al primer registro, que es un triangulito y un palito al final. Entonces acá me muestra lo mismo, un triangulito y un palito al final del todo. A mí me resultaría más cómodo visualmente que en vez de que haya una imagen, haya un texto escrito en el botón, que me diga qué es lo que hace ese botón. Y acá, en este apartado, yo puedo cambiar el texto que se va a mostrar en ese botón. En vez de que diga primer registro, yo puedo poner ir al primer registro. Por cambiarle, pero yo le puedo poner cualquier otro texto. Lo importante del texto dentro del botón es que yo cuando lo lea, yo ya voy a saber qué es lo que hace este botón antes de hacerle un clic, ¿sí? Antes de probarlo. Este fue el segundo paso, darle un texto o cambiarle la apariencia a mi botón. Paso siguiente, este es el último pasito, hago un clic. El último paso me pide asignarle un nombre a este botón. Nosotros este paso prácticamente lo vamos a omitir, no vamos a hacer ningún cambio. Esto es, este nombre le va a servir a la persona encargada de lo que es la parte de programación, o sea, la parte de codificar y utilizar el lenguaje de Visual Basic, porque haciendo uso de este nombre, dentro del código puede llamar a ese objeto. Pero como nosotros no vamos a ver la parte de programación, este último paso lo dejamos tal cual como está y presiono en finalizar. Recuerdan que yo les había dicho que no importa el tamaño del botón. ¿Por qué? Porque luego de que finaliza el asistente, el botoncito va a tener este tamaño. Yo lo puedo cambiar de ubicación, puedo cambiarlo igualmente de tamaño, decir, no, yo lo quería así grande como lo dibujé, pero en este caso yo lo voy a dejar tal cual como estaba antes, pequeñito.
ir al primer registro. Listo. ¿Qué pasa? Este es un solo botón y yo tengo un botón para el primer registro, un botón para el registro anterior, registro siguiente y el último. Entonces acá diseñé solo un botoncito, tengo que diseñar los otros tres. ¿Cómo se hacen? Repitiendo los mismos pasos. Dentro del grupo Herramientas de Diseño, me voy a la pestaña Diseño de formulario y en el grupo Controles elijo el botón. Un clic, dibujo el botoncito, se abre el asistente y me quedo nuevamente en la categoría Navegación de Registros, pero ahora este yo ya lo hice, fue el de recién. El que sigue, por una cuestión de orden para no hacerlo salteado, me voy a la siguiente opción, que es ir al registro anterior. Esta es la acción que elijo. Paso siguiente, cambio la apariencia y le voy a cambiar el texto que diga ir al registro anterior. Siguiente, acá no tocábamos nada y finalizar. Vuelvo al botón. ¿Ir al registro siguiente, profesor? Exacto. Al registro, ir al registro anterior. Hicimos ir al primer registro y ahora hicimos ir al registro anterior. De la misma forma que hicimos este, continuamos. Me faltan dos botoncitos más. Acá lo dibujo. La categoría la dejo tal cual y en acciones me voy ir al registro siguiente. Esa es la acción que elijo. Cambio el texto, ir al registro siguiente, siguiente y finalizar. Y el último botoncito, vamos a dibujarlo y elijo la última acción que está abajo de todo, ir al último registro. Voy al paso siguiente del asistente, le activo la opción del texto y cambio la información. Ir al último registro. Siguiente y finalizar. Y ahí ya tengo todos los botoncitos. Ir al primer registro, ir al registro anterior, ir al registro siguiente, ir al último registro. Si por algún motivo nos equivocamos, porque puede llegar a ocurrir que de repente volví a repetir uno que ya tenía hecho. Si yo, por ejemplo, le pongo cancelar, el botón me va a quedar dibujado en la pantalla. Y yo no puedo regresar al asistente. Lo que tengo que hacer es eliminar ese botoncito. Hago un clic y presiono suprimir. Hago un clic y presiono suprimir. Si eso en caso que nos hayamos confundido. Una vez que lo tenga, acá desde la vista diseño, simplemente puedo cambiar de tamaño, de ubicación los botones, pero todavía no los puedo probar, o sea, no sé si están funcionando correctamente. Para eso, voy a la pestaña Golosinas y me voy a la vista formulario.
Y desde acá lo pruebo. Presiono en el botón siguiente y vemos cómo va avanzando. Registro anterior, último registro, primer registro. Y este lo voy a guardar. Y ahí se creó mi objeto nuevo llamado formularios. No se preocupen igualmente que ahora vamos a estar practicando y vamos a ir agregando los botones para ir recordando. ¿Artículos le ponemos? ¿Cómo? ¿Artículos le ponemos artículos o qué? No, le dejamos golosinas. Gracias. ¿Cómo vamos con esta parte de los formularios? Con los botoncitos, ¿alguna duda? Tenemos que armar todos los formularios. Vamos a armar todos los formularios, así vamos practicando. La mayoría de las veces en los ejercicios les va a pedir esto: crear un formulario para la tabla e insertar botones para poder desplazarnos por los registros. Esta opción de botones para desplazarnos es lo que acabamos de hacer. Ir al siguiente, ir al anterior, ir al último e ir al primero. Vamos a hacerlo con las consultas. La mayoría de las veces los formularios son para las tablas y en algunas ocasiones lo pide también para las consultas. Acá lo vamos a hacer para practicar. Vamos a crear formulario. Una vez que tengo el formulario armado, voy a la vista diseño. El formulario lo vamos a armar para las tablas y para las consultas, pero no para los informes, ya que los informes están basados en los datos de la tabla y de la consulta. Entonces es como que es medio redundante volver a armar un formulario basado en informes cuyos datos es lo mismo que está en las consultas o en la tabla. Entonces, por eso el formulario se arma solo para estos dos objetos. Entonces acá me encuentro en la vista diseño del formulario. Recordemos que era lo que hacíamos. Nos posicionamos en la parte superior del pie del formulario y cuando aparecían las flechitas manteníamos presionado y bajamos. Esto para tener un poquito más de espacio. Después me iba a herramientas de diseño de formulario y elegía diseño de formulario. En el grupo controles hacemos un clic acá en el botón. Y ahí dibujo un botoncito. La categoría que vamos a estar utilizando hasta ahora es la primera, navegación de registros. No se preocupen por el resto de las categorías, esas después las vamos a ir viendo de a poquito. Entonces acá tenemos, dejamos la categoría tal cual como está y en acciones vamos a hacer, piensen en esto. Yo por ejemplo tengo estos 4, ir al primer registro, ir al registro anterior, siguiente y al último. Son 4 acciones. Yo para poder hacer esas 4 acciones necesito un botón por cada una de ellas. Un solo botón no puede hacer todas las acciones. Y repito el mismo proceso de antes. Ir al primer registro. Puedo dejarle, si quiero, una imagen o un texto. Esto es ya a criterio de cada uno.
depende cómo les guste que queden los botoncitos en el formulario. Pueden usar imágenes o pueden usar textos. A mí por lo general me gustan más los textos. No lo voy a cambiar, voy a dejarle el mismo texto tal cual como está. Me voy a siguiente, recordemos que acá en el nombre no cambiamos nada y pongo finalizar. Y repito el mismo proceso. Voy a botón, me voy a la otra opción, siguiente, activo en este caso, a mí me gusta que esté el texto, siguiente y finalizar. Registro siguiente, texto, finalizar. Fíjense que es todo lo mismo, o sea, el mismo paso repetido muchas veces. O sea, no tiene nada distinto. Una vez que ya tengo todos los botoncitos que necesito, para probarlos, saber que funcionan bien, me voy a la vista formulario. Y al hacer clic en los botones tienen que hacer lo que yo obviamente les dije que hicieran. Este formulario le voy a dejar como consulta directamente. O sea, el mismo título que ya tenía. Y repito lo mismo con las siguientes consultas. Crear formulario, vista diseño, cambio el alto y nuevamente repito. Primer registro, registro anterior, registro siguiente, y último registro. No importa si les queda uno más arriba, otro más abajo. Por ahora no se preocupen con el tema de la apariencia, de los botones, del orden. Simplemente los dibujamos. Después vamos a estar viendo cómo alinear estos objetos para que queden mejor distribuidos. Y desde vista formulario para probarlos. Acá, por ejemplo, en la consulta B, del 2 salta al 10, pero recordemos que en la consulta B eran los productos de Arcor y yo simplemente tenía 2 productos. Entonces no hay problema. Y lo mismo. Registro anterior. Siguiente. Piensa que después es automático, pues no hay que cambiar absolutamente nada. Y ahí ya lo tengo. Y vista formulario para probar estos botones. Y ahora la última consulta y repito el mismo proceso. Primer registro. Anterior.
Siguiente. Último. Y lo guardo. Y listo. Y recién ahora la base de datos de mi kiosco estaría finalizada. Ya teniendo los formularios, ahí ya completamos el ejercicio. Después en las otras bases de datos, la que nos falta de agenda y la otra base que es la de instituto, simplemente haremos el formulario para la tabla. Este de mi kiosco, una vez que ya lo tengo, ya lo puedo cerrar y después me voy a la agenda. Y únicamente armo el formulario para la tabla. Y repito los mismos pasos. Crear, formulario, vista diseño, ir al primer registro, ir al registro anterior, ir al registro siguiente e ir al último registro. Vista formulario para probarlo y ahí lo tengo. Voy a esperarlos un segundito. No se olviden que si hay algo que no sale o no se acuerdan cómo es, pregunten. El que hicimos hace un rato, sí, el del kiosco. Después fuimos a agenda y le hice los botones, hice un formulario para la tabla únicamente, no para las consultas. El que sí hay que hacer el formulario para cada elemento, para tabla y consultas, es el primero del kiosco. Profe, yo estaba haciendo todo en el de golosinas también. El de golosinas es tabla y las consultas. Los informes no. Sí, está bien, así. Perfecto. Después en agenda, únicamente la tabla. Exacto. Y después en el de instituto también, únicamente la tabla de alumnos. Diseño.
de cuál trabajo. En el de agenda, solo la tabla. O sea, seleccionas la tabla amigos y te vas a crear formulario. Y le ponemos los botoncitos. Nos vamos a encontrar acá en Access clase 3. Y tenemos este PDF el cual vamos a descargar. Va a ser una base de datos nueva, la vamos a empezar de cero y con lo que ya estuvimos viendo vamos a poder hacerla completa. Una vez que tengan el documento descargado, el PDF, me avisan y empezamos a hacerlo. Bien. Bien, entonces, vamos a hacer una base de datos nueva, la cual se llamará App Store. Así que voy a Access. Esto nos va a servir como un repasito. Elijo la opción base de datos en blanco. Y recordemos que lo primero que hacíamos era hacer un clic en el icono de la carpeta e indicarle dónde lo vamos a guardar. Una vez que ya tenemos dónde lo vamos a guardar, le asignamos el nombre, que era App Store. Presionamos aceptar y recién ahora, una vez que ya está seleccionada la ubicación, una vez que le asignamos el nombre, el siguiente paso es crearlo. Bien, voy a esperar a que creen el archivo de base de datos. Bien. Una vez que teníamos la base de datos, la habíamos guardado, lo primero que hacía Access era mostrarme una tabla para empezar a cargar los datos. Recordemos que esta tabla nosotros no la vamos a usar. Lo que hacíamos era clic derecho en la pestaña y la cerramos directamente. A continuación, nos vamos a ir a crear y elegimos la opción del grupo tablas, diseño de tabla. Una vez que estoy acá, voy a cargar la información que me pide. Voy a checar un poquito para ver mejor. Cargo primero los campos
y después los tipos de datos. Entonces acá me dice ID juego, nombre, precio y nombre categoría. Una vez que cargué la lista de los campos, recién a continuación le indico qué tipo de dato voy a estar guardando. El primero es autonumérico, así que en la lista busco autonumérico o autonumeración. Recuerden que es lo mismo. Texto corto es lo mismo que texto. El precio lo vamos a dejar en formato moneda y el nombre de categoría en texto corto. Una vez que ya tenemos definido todo, lo guardamos. El nombre de la tabla va a ser juegos. No se preocupen si no le ponen el nombre ahora, se lo pueden cambiar después. Cuando poníamos aceptar para guardar la tabla, me aparecía no hay ninguna clave principal definida. Le decimos que no por ahora. Y listo, ya tenemos la tabla creada y guardada. Puedo cerrar esta pestaña y si hago doble clic acá en la tablita que se acaba de crear, ya puedo empezar a cargar los datos. Recuerden que el ID, como es autonumérico, acá no voy a completar nada, me voy a ir directamente al nombre y cargo el nombre. Acá yo podría cargar los datos uno debajo del otro, pero voy a cargar la información por filas. ¿Cómo puedo hacerlo? Acá está la pantalla dividida, así que puedo escribirlo. Temple Run 2, aventura. Pero yo podría, como es un PDF, puedo seleccionar los nombres, copiarlos, venir acá y pegarlo. Eso es en caso que el nombre sea un poco complicado o simplemente no quiero escribir. Entonces puedo seleccionar, copiar o control C y acá control V corta.
Bueno, después para la próxima vamos a estar realizando todo completo lo que nos falta, que son consultas, informes y formularios, que ya lo tenemos.